Es el otoño de 2007, en una casa enorme del sur de la Ciudad de México. Una mujer sale del baño apoyada en dos muletas. Le acaban de operar las dos rodillas. Cada paso le duele. Tú la conoces. La viste cantar, la viste llorar, la viste sufrir en la pantalla durante años. Es Leticia Calderón, la de Esmeralda, la que entraba a tu sala cada noche a las 8. Pero esta noche no hay foco que la ilumine. Hay un pasillo a oscuras y un closet que ella abre porque algo le huele raro. Y cuando lo abre, no hay nada. Ni un traje, ni un par de zapatos, ni una maleta. El hombre con el que vivía, el padre de sus dos hijos pequeños, se llevó toda su vida de esa casa mientras ella dormía sedada por la anestesia. No dejó una nota, no mandó un mensaje, ni tocó la puerta del cuarto para decirle que se iba. Nunca le dijo adiós. Esa frase la vas a escuchar varias veces hoy. Guárdala, porque al final de esta historia, esas 3 palabras van a significar algo mucho más grande de lo que parecen ahora. El hombre que se fue esa tarde se llama Juan Collado. Y para entender lo que hizo esa noche y lo que iba a repetir años después con otra mujer todavía más famosa, tienes que conocer quién era. No un don nadie, no un amante de telenovela. Juan Collado era, en ese momento, uno de los abogados más poderosos de México. El hombre al que llamaban los presidentes cuando tenían un problema que el dinero solo no podía resolver. Su lista de clientes era un quién es quién del poder mexicano, hermanos de presidentes, líderes sindicales, exfuncionarios que se creían intocables. Años después sería el abogado de Enrique Peña Nieto y hasta le manejaría su divorcio. Ese era el hombre que dormía al lado de Leticia Calderón, un abogado que se movía entre ministros, líderes sindicales y exmandatarios como quien saluda a sus vecinos. Y aquí hay un detalle que casi nadie cuenta cuando narra esta historia, pero que tú necesitas tener desde el principio para entender todo lo demás. Leticia Calderón no fue la primera mujer en la vida de Juan Collado. Antes de ella hubo otra, una mujer llamada María del Mar Dot Bohigas, con la que el abogado estuvo casado y con la que tuvo 2 hijos, Juan y María. Esa primera familia se quedó en la sombra. María del Mar se retiró de la vida pública en silencio, sin escándalos, sin salir a llorar en los programas de la tarde. Y ese silencio le sirvió a Juan para construir, encima, su imagen de hombre nuevo al lado de una de las actrices más queridas del país. La pieza anterior se guardó limpia, callada, y nadie volvió a hablar de ella. Guarda ese dato, porque ese hombre ya tenía un patrón mucho antes de conocer a Leticia. Una mujer, una etapa, y después a la siguiente. Lo vas a ver repetirse hasta el final de esta historia, con una precisión que da escalofríos. Y hoy vas a descubrir 4 cosas que la prensa rosa te contó a medias o no te contó nunca. Primero, lo que de verdad pasó la noche en que Leticia Calderón despertó operada, sin poder caminar, y descubrió que el hombre que juró cuidarla ya se había ido. Te lo voy a contar con las palabras exactas que ella misma usó años después, frente a las cámaras, jurando por la vida de sus hijos que así fue. Segundo, ¿quién era la otra mujer de esta historia antes de que Juan Collado entrara en su vida? Una actriz que estaba en la cima, una de las mujeres más admiradas de la televisión mexicana, y que dejó atrás 17 años de carrera por amor a este hombre. Te voy a decir lo que perdió y por qué. Tercero, lo que esa segunda mujer hizo durante los 4 años que Juan Collado pasó encerrado en una cárcel. 4 años llevándole comida todos los días. Y por qué hoy media gente en México llama a lo que le pasó después justicia poética, y la otra media siente lástima. Y cuarto, ¿cómo terminó todo en 2025? Madrid, una mujer mucho más joven. Un divorcio que ella negó hasta que ya no pudo seguir negándolo. Y lo que estas 2 mujeres tienen hoy, las 2, que este hombre nunca les pudo quitar por más poder que tuviera. Porque esta historia tiene una forma que da escalofríos. Lo que le pasó a Leticia Calderón en 2007 le iba a pasar a otra mujer 16 años después. Casi calcado, con el mismo hombre, el mismo silencio y el mismo final. Y la segunda mujer lo vio venir, porque la historia de Leticia era pública. Todo el mundo la conocía. Y aún así cayó. Esa es la parte que te va a quitar el sueño. No que un hombre repita su patrón, sino que una mujer inteligente, sabiendo lo que ese hombre le hizo a la anterior, creyera de todo corazón que con ella sería distinto. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes, déjame llevarte atrás, mucho antes de las muletas. Porque esta historia no empieza con un closet vacío. Empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión.
1997. Cada noche, a las 8 en punto, millones de hogares en México prendían el televisor para ver a una muchacha ciega y dulce sufrir por amor. La telenovela se llamaba Esmeralda, y la mujer que daba la cara por ese personaje, Leticia Calderón, estaba viviendo el momento más alto de toda su carrera. Esmeralda no se quedó en México, cruzó el océano. Se vio en Hungría, en Grecia, en países donde la gente no hablaba una palabra de español pero lloraba igual con esa historia. Leticia era la inocencia hecha actriz, la muchacha buena, la que el público quería proteger. Tú la veías y sentías que algo bueno todavía quedaba en el mundo. Y déjame que te lleve de verdad a ese momento, porque la nostalgia no funciona en abstracto. Funciona cuando se siente. Era esa época en la que llegabas de trabajar o terminabas con la cocina y a las 8 de la noche bajabas el volumen de todo lo demás porque empezaba tu novela. La sala se quedaba en silencio. A lo mejor tu mamá veía contigo, a lo mejor tus hijas. Y ahí estaba Esmeralda, esa muchacha ciega y buena que sufría injusticia tras injusticia, y tú la acompañabas en cada lágrima como si fuera de tu familia. No era solo un programa, era una cita. Era parte de tu semana, de tu casa, de tu vida. Leticia Calderón se metió en tu sala todas las noches y se quedó en tu memoria durante décadas. Antes de Esmeralda ya la habías visto crecer y después la verías en historias como La Antorcha Encendida, donde demostró que tenía oficio de sobra, capaz de cargar una telenovela de época entera sobre los hombros. Esa mujer, la que te hizo compañía tantas noches, la que lloró contigo y por ti desde la pantalla, es la misma que años después iba a estar sola en un pasillo oscuro, apoyada en 2 muletas, descubriendo que el hombre de su vida se había ido sin avisar. Por eso esta historia te importa, porque no es la historia de una desconocida, es la de alguien que estuvo en tu casa. Acuérdate de esa imagen, la de Leticia joven, hermosa, intocable, porque esa imagen es real. Lo que no viste fue lo que empezaba a moverse alrededor de ella, en las fiestas a las que tú no estabas invitada. En esos mismos años, en los salones del poder de la capital, un abogado joven subía rápido, demasiado rápido. Juan Collado aparecía en los eventos de la alta sociedad como quien ya pertenece a ese mundo desde siempre. Manejaba los secretos legales de los hombres más poderosos del país. Sabía cosas que podían hundir carreras. Y eso, en México, vale más que el dinero. Collado tenía dinero, pero lo que de verdad coleccionaba era influencia, saber, acceso, y le faltaba una cosa, una sola, una mujer que el país entero reconociera, un rostro que abriera puertas que ni los expedientes ni los favores podían abrir. Aquí necesito que entiendas una verdad de esa época, porque sin ella, nada de lo que viene tiene sentido. En el mundo del espectáculo y del poder de aquellos años, una mujer famosa al lado de un hombre poderoso no era solo una compañera, era una credencial. Era la prueba viviente de que ese hombre había llegado a la cima. Y los hombres como Juan Collado lo sabían. Sabían exactamente cuánto valía tener a la novia de México sentada a su lado en una cena con ministros. Leticia Calderón empezó a salir con Juan Collado a principios de los años 2000. Para ella era distinto. Para ella era amor. Un hombre seguro, culto, que parecía tener el control de todo, que la hacía sentir protegida en una industria que la usaba y la exprimía. Después de tantos años de foros, de horarios imposibles, de productores que decidían su vida, por fin alguien que la cuidaba a ella. O eso creyó. En 2004 nació Luciano, su primer hijo con Juan. Y con Luciano llegó una noticia que cambió a Leticia para siempre. El niño tenía síndrome de Down. Para ella esa noticia fue un llamado. Decidió aprender todo lo que pudiera. Leer, prepararse, viajar a donde hiciera falta para darle a su hijo la mejor vida posible. Una madre que se entrega entera. Eso es lo que tú reconoces en ella, porque seguramente conoces a una mujer así o lo eres tú. Al año siguiente nació Carlo, el segundo hijo. La familia parecía completa, la foto perfecta. Y quiero que te quedes un momento con lo que Leticia hizo cuando supo lo de Luciano, porque dice todo sobre la clase de mujer que es. No se hundió, no se escondió, hizo lo contrario. Se preparó, leyó, buscó a los mejores especialistas. Convirtió la noticia que a muchos los rompe en una misión de vida.
Decidió que su hijo iba a tener todas las oportunidades del mundo, costara lo que costara, y que ella iba a ser la primera en pelear por él. Con el tiempo se volvió una voz que defendía a las personas con esa condición, que hablaba de ellas con orgullo, que le mostraba al país que su hijo era una bendición y no una carga. Esa fuerza, esa entrega de Leona, es la misma que años después la iba a sostener de pie cuando se quedara sola con 2 niños y un closet vacío. Una mujer que ya había decidido desde antes que por sus hijos era capaz de cualquier cosa. Por eso lo que viene duele todavía más. Porque el hombre que se fue no abandonó solo a una esposa. Abandonó a esa madre en el momento exacto en que más manos hacían falta en esa casa. Acuérdate de esos 2 nombres, Luciano y Carlo. Van a aparecer otra vez. Y cuando aparezcan vas a entender por qué te pido que los guardes. Durante esos años, hacia afuera, todo brillaba. Leticia bajó el ritmo de su carrera para criar a sus hijos. Lo hizo por decisión propia, porque quiso, porque para ella sus hijos iban primero. Las revistas la pintaban como la mujer más afortunada del país. La actriz adorada, casada con el abogado de los presidentes, madre entregada. Por fuera, un cuento. Por dentro, algo había empezado a cambiar, y Leticia tardaría en darse cuenta. Juan viajaba cada vez más. Sus regresos eran más callados, sus ausencias más largas. Ella lo atribuía al trabajo, porque el trabajo de un hombre así nunca termina. Confiaba. Una mujer que ama confía y ella amaba. Y aquí está el detalle que parece menor y no lo es. Esa misma confianza, esa entrega total, fue exactamente lo que un hombre como Juan Collado necesitaba para poder hacer lo que hizo. Porque para irse de la vida de alguien sin despedirte, primero necesitas que esa persona no te esté mirando. Y aquí hay un detalle documentado que Leticia contó después, y que muestra cómo empezó el final sin que ella lo viera venir. Unos días antes de la operación, la pareja tenía planeado un viaje a Laredo, en Texas, para llevar a Luciano a una consulta médica con el especialista que atendía su condición. Era por el niño, por su hijo. Juan se despidió esa mañana con un beso y le dijo, según ella misma relató, nos vemos al rato. Y de ahí, dijo Leticia, ya no supo más. Él nunca llegó al aeropuerto. Ella, con su prioridad siempre puesta en sus hijos, hizo el viaje sola para no fallarle a Luciano. Y le reclamó, claro que le reclamó, porque en ese caso, él no le estaba fallando a ella, le estaba fallando a un niño que lo necesitaba. Ese beso de buenos días, ese nos vemos al rato que nunca se cumplió, fue el último gesto normal entre ellos. Lo que vino después ya fue otra cosa. Llegó el otoño de 2007. Leticia tenía programada una operación de las 2 rodillas. Una cirugía seria, de esas que te dejan sin poder caminar durante semanas. Juan iba a acompañarla, iba a registrarla en el hospital. Era lo mínimo, era lo que hace un compañero. Pero Juan no llegó a registrarla, no llegó a dormir a la casa la noche anterior. Quien terminó acompañando a Leticia al hospital, quien firmó los papeles, quien la cuidó en el momento más vulnerable de su vida, fue su propia madre. Porque al hospital le dijeron no podía entrar sola. Imagínate eso por un segundo. Una mujer entrando a un quirófano, con miedo, como cualquiera tendría miedo, buscando con la mirada al hombre que prometió estar ahí. Y ese hombre no aparece. Y nadie le explica por qué. Tú sabes lo que es esperar a alguien que no llega en el peor momento. Tú sabes lo que se siente buscar una cara conocida y no encontrarla. Lo que Leticia todavía no sabía mientras la anestesia la dormía esa tarde, era que mientras ella entraba al quirófano, en otra parte de la ciudad ya estaba todo decidido. Que el hombre que no llegó al hospital no llegó porque tenía otros planes. Y que cuando ella despertara, con las 2 rodillas operadas y sin poder dar 3 pasos seguidos, ya no iba a quedar nada de él en esa casa. Lo que encontró al abrir ese closet lo vamos a vivir juntos, paso a paso, en un momento. Pero antes tienes que saber a dónde se fue Juan Collado esa noche y con quién estaba cenando mientras Leticia lloraba sola, recargada en 2 muletas, sin entender todavía qué acababa de pasar con su vida. Para entender a dónde se fue Juan Collado esa noche, primero tienes que entender el mundo que lo hizo posible. Porque lo que pasó en esa casa no fue un arranque de un hombre cualquiera. Fue la manera de operar de un hombre que llevaba toda la vida tratando a las personas como expedientes. Algo que abres, usas mientras te sirve
y cierras cuando ya cumplió su función. En el México de aquellos años, un hombre con el poder de Juan Collado vivía protegido por una maquinaria que tú nunca viste, pero que estaba ahí, funcionando todos los días. La prensa del espectáculo, esa que llegaba a tu casa cada semana en forma de revista, no siempre contaba lo que pasaba, contaba lo que convenía. Y lo que convenía muchas veces se decidía con dinero. Una foto se podía comprar, un silencio se podía comprar, una versión bonita de una historia fea se podía fabricar y poner en circulación hasta que el público la creyera verdad. Los hombres del poder sabían usar esa maquinaria. Sabían que con los contactos correctos podías aparecer en las revistas como un caballero aunque en tu casa fueras otra cosa. Que podías construirte una imagen de hombre íntegro mientras llevabas, en silencio, una vida que nadie debía conocer. La imagen lo era todo. Y la imagen costaba, pero ellos podían pagarla. A esto súmale otra pieza. En la industria de la televisión de esa época, las mujeres trabajaban bajo contratos que las amarraban. Contratos de exclusividad que decidían en qué podías trabajar, con quién, por cuánto tiempo. Una actriz que se salía del molde, que hablaba de más, que daba problemas, podía encontrarse de un día para otro sin llamadas, sin proyectos, sin trabajo. La obediencia se premiaba, el silencio se premiaba, y una mujer que se atrevía a hablar mal de un hombre poderoso no era valiente a los ojos de esa industria. Era un problema, y los problemas se apagaban. Déjame que te pinte cómo funcionaba esto en la práctica, porque dicho así suena a teoría, y fue muy real. Cuando un hombre como Juan Collado empezaba una relación que podía ensuciar su imagen, no esperaba a que la verdad saliera sola. Se adelantaba. Pagaba para que la versión que circulara fuera la suya. Un director de revista recibía una llamada, un reportero recibía un sobre o un contrato de publicidad muy generoso para su medio y de pronto la fecha real de las cosas se volvía borrosa. Lo que de verdad pasó dejaba de importar. Lo que importaba era lo que se imprimía, y lo que se imprimía lo decidía quién tenía el dinero para decidirlo. Por eso, cuando tú leías en una revista que tal pareja se había conocido cuando él ya estaba libre, que todo había sido limpio, que ahí no había habido engaño de nadie, no estabas leyendo la verdad. Estabas leyendo la versión que alguien quiso que leyeras. Y tú, sin saberlo, te volvías parte de la maquinaria, porque te creías la historia bonita y juzgabas a quien no debías. Esa es la parte más asquerosa del sistema, que te usa a ti, la espectadora, para limpiar al culpable. Hay una frase que Leticia usó años después para describir cómo se sintió viviendo dentro de toda esa fachada. Dijo que vivía en un imperio de mentiras. Un imperio de mentiras. Una mujer que tenía la casa, los lujos, el marido de portada y que por dentro descubrió que casi nada de lo que la rodeaba era de verdad. Acuérdate de esa palabra, imperio, porque ese imperio se va a caer y se va a caer con un estruendo que se escuchó en todo el país. Y déjame explicarte una cosa que esta audiencia entiende mejor que nadie porque muchas de ustedes lo han vivido en carne propia. Cuando un hombre así te da seguridad, lo hace de una forma que al principio se siente como amor. Te dice que no te preocupes por nada, que él se encarga. Te quita las cuentas, las decisiones, los problemas. Y tú, cansada de pelear sola con la vida, lo agradeces. Te sientes protegida, te sientes cuidada. Lo que no ves hasta que ya es tarde es que cada cosa que él se encarga es una cosa menos que tú controlas. Y el día que te quieras ir, descubres que no tienes cuenta propia, ni trabajo propio, ni vida propia fuera de la suya. La protección se convirtió, sin que te dieras cuenta, en dependencia. Es como una cadena de oro. Por fuera se ve hermosa. La presumes, te la envidian, pero por dentro te aprieta el cuello, y la llave de esa cadena la tiene otro. Esa fue, con el tiempo, la jaula de Yadira. Y aunque a Leticia esa misma jaula se la ofrecieron, ella tuvo la suerte, o la fuerza, de salir antes de que la puerta se cerrara del todo. Acuérdate de esto, porque vas a ver cómo funciona en carne propia con las dos mujeres de esta historia. Las dos cayeron durante años, las dos tuvieron sus razones, y ninguna de las dos razones tuvo que ver con que no les doliera. Ahora sí, aquí viene lo primero que te prometí. Antes de entrar, quiero que pienses en una cosa. Quizá tú conoces lo que es darle años de tu vida a alguien, tu confianza entera, tus mejores años,
y que esa persona un día se levante y se vaya como si nunca hubieras existido. Quizá lo viviste, quizá lo vivió tu hermana, tu hija, tu mejor amiga. Esa herida no se cura del todo nunca, y lo que vas a escuchar ahora es exactamente esa herida, pero contada por una mujer que la cargó delante de todo un país. Tú entiendes lo que es dar todo por alguien que al final no valoró nada. Por eso esta historia te va a doler como si fuera tuya. Volvamos a esa casa. Otoño de 2007. Leticia llevaba varios días con una sensación rara en el pecho. Juan no había llegado a dormir. De sábado a domingo, no llegó. De domingo a lunes, no llegó. Ella se aferraba a la idea de que era el trabajo, porque el trabajo de Juan siempre había sido una excusa con la que se podía explicar cualquier ausencia. El lunes la operaron de las 2 rodillas. Salió del quirófano sin poder caminar y entró a su casa apoyada en muletas, dolorida, todavía con los puntos frescos, a recuperarse. Ella misma lo contó años después, frente a las cámaras, con la voz quebrada. Te lo voy a poner con sus propias palabras, porque ninguna frase mía puede pegar tan fuerte como las de ella. Esto dijo Leticia Calderón en entrevista, recordando ese día. Cito textual: me paré. Me acuerdo como a las 8 de la noche. Me paré en muletas para el baño y ya no estaban sus cosas. Esa es la realidad. Y le dije a mi muchacha, a Lucy, oye, ¿cuándo se llevó las cosas el señor? Ayer en la tarde, ayer lunes. Te lo juro por la vida de mis hijos que así fue. Detente en eso. Una mujer recién operada que apenas puede sostenerse de pie, arrastrándose con muletas hasta el closet porque algo no cuadra, y encontrándolo vacío. Y teniendo que preguntarle a la empleada de la casa, a Lucy, qué pasó con la vida de su marido, porque su marido no tuvo el valor de decírselo a la cara. La respuesta fue helada en su sencillez. Ayer en la tarde, ayer lunes, mientras ella estaba en el hospital, mientras le abrían las 2 rodillas. A esa hora exacta, alguien sacó los trajes, los zapatos, las maletas y se llevó todo. No hubo una última discusión, ni gritos, ni un portazo. Lo que hubo fue un closet vacío y una empleada dando la noticia. Esa es la forma más fría que existe de terminar con alguien. Le quitas hasta el derecho a despedirse. Y aquí está la frase que Leticia repitió años después, la que de verdad muestra dónde le quedó clavado el cuchillo. Otra vez, sus palabras. Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós. Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre. Por siempre. Esa mujer dijo que le va a doler por siempre. No le duele el dinero, ni la casa, ni los lujos que se fueron con él. Le duele que no le dijo adiós. Nunca le dijo adiós. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo? Que Leticia no le pidió cuentas. No salió a destruirlo en los programas. No usó a sus hijos como arma. Lo único que pidió, lo único, fue criar a Luciano y a Carlo en paz. Rechazó después las mansiones, los departamentos de lujo, las pensiones millonarias que por ley le tocaban. Dijo que prefería su tranquilidad y su trabajo a cualquier cosa que viniera de él con cadenas escondidas. Una mujer entera, una mujer con una dignidad que el dinero de ese abogado no pudo comprar nunca. Pero hubo 2 personas en esa casa que no pudieron defenderse con dignidad de adultos, porque eran niños, Luciano y Carlo. Y la herida del abandono cayó sobre ellos también. Leticia ha contado que Carlo, el menor, desde muy pequeño tomó una postura de rechazo hacia su papá. El niño decía que su papá no lo quería, y ella, que no quería envenenarle el corazón, le insistía: tu papá sí te ama, tu papá sí te ama. Tanto le costó manejar ese dolor que tuvo que llevar al niño con una psicóloga, y la psicóloga le dijo a Leticia algo que la marcó. Le dijo que no le repitiera al niño que su papá lo amaba, porque si los hechos decían otra cosa, entonces la que le estaba fallando era ella, la madre, por mentirle. Detente en eso un segundo. Una madre teniendo que aprender a no defender al padre ausente delante de su propio hijo, porque defenderlo era mentir, y mentirle al niño le hacía más daño que la verdad. Esa es la clase de cicatriz que un abandono frío deja en una casa, no solo en la mujer, en los niños, en la mesa del desayuno, en cada cumpleaños sin papá. Cuando alguien se va sin despedirse, no se va de una sola vida, se va de varias. Hay un detalle más de esos días que dice mucho del tipo de hombre que era. Cuando ya estaba descubierto,
cuando la verdad de su engaño empezó a salir a la luz, Juan no se fue del todo sin más. Según contó la propia Leticia, en algún momento le pidió otra oportunidad. Le propuso retomar la relación, buscar ayuda, arreglar las cosas. Piénsalo. El mismo hombre que se había llevado sus cosas a escondidas mientras ella estaba en el hospital, ahora le pedía volver, como si pudiera abrir y cerrar la puerta de la vida de una mujer cuando se le antojara. Leticia con el tiempo eligió no quedarse en ese juego. Eligió su paz. Y eligió sobre todo no guardar rencor, porque entendió que el rencor era otra cadena, y ella ya había decidido vivir libre. Ha dicho, con todas sus letras, que cada quien tiene su camino, que esa fue su historia, y que no le guarda rencor. Pero el dolor de no recibir un adiós, ese, ya te lo dije, dijo que se lo lleva para siempre. Mientras tanto, ¿dónde estaba Juan Collado esa noche? No en un viaje de trabajo, como ella creyó tantas veces. El abogado había decidido empezar otra vida, y muy pronto el país entero se iba a enterar de con quién. Porque por más que un hombre poderoso compre silencios, hay cosas que terminan saliendo a la luz en la forma más vulgar posible. Una foto, una sola foto, tomada en un restaurante, que iba a hacer pedazos la versión oficial de que Juan Collado era un hombre libre cuando empezó su nuevo romance. Aquí necesito que pares y pienses en la maquinaria de la que te hablé hace un momento. Porque en cuanto la relación de Juan con su nueva pareja empezó a salir en la prensa, apareció también una versión muy cómoda para él. Una versión que decía que cuando él conoció a la otra actriz ya estaba libre, ya estaba separado, que entre Leticia y la nueva mujer no hubo cruce. Esa versión sirvió para limpiar la imagen de la pareja frente a un público que todavía quería mucho a Leticia Calderón. Sirvió para que la nueva relación naciera limpia a los ojos de la gente. Leticia nunca tragó esa versión. Ella ha dicho una y otra vez en varias entrevistas que Juan seguía llegando a dormir a su casa cuando ya empezaban a aparecer las fotos con la otra, que la engañó, que la nueva relación empezó cuando él todavía compartía techo con ella. Esa es su verdad, la que ha repetido durante años jurando por sus hijos. La otra mujer, la nueva pareja de Juan, cuenta una historia distinta. Y vamos a llegar a ella, porque tiene derecho a su versión, y porque su versión cambia el sabor de toda esta historia. Pero todavía no sabes quién es ella, todavía no sabes lo que ella misma estaba a punto de perder por amor a este mismo hombre. Lo que sí quiero que te lleves de este momento es la imagen. Una mujer en muletas, un closet vacío, una empleada dando la noticia, y un hombre que ya estaba en otro restaurante, con otra vida, sin haber gastado un solo minuto en mirar a los ojos a la madre de sus hijos para decirle que se iba. Esa imagen no es solo el final de un matrimonio, es el primer movimiento de un patrón. Porque dentro de algunos años, este mismo hombre iba a dejar a otra mujer casi de la misma manera, sin pelea, sin explicación, dejando que ella se enterara por las revistas, igual que dejó que Leticia se enterara por el closet. Y esa segunda mujer, la que estaba a punto de ocupar el lugar de Leticia, no llegó a esta historia como una villana, llegó como una estrella, una de las caras más bonitas de la televisión mexicana, una mujer que lo tenía todo, que estaba en lo más alto de su carrera y que estaba a punto de cometer el error que le costaría 17 años de su vida. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Y todo lo que terminó tirando a la basura por este hombre es lo segundo que te prometí. Y empieza con un nombre que tú reconoces. Ese nombre es Yadira Carrillo. Y aquí viene lo segundo que te prometí. Para que entiendas la dimensión de lo que perdió, tienes que saber quién era ella antes de que su vida se enredara con la de Juan Collado. Porque la historia que te contaron casi siempre empieza con ella siendo la otra, la villana, la que llegó a romper un hogar. Y esa historia es injusta. Antes de Juan, Yadira Carrillo era una de las mujeres más exitosas de la televisión mexicana, una estrella por mérito propio. Venía de Aguascalientes, de provincia, de abajo, y a base de trabajo se fue abriendo paso en Televisa hasta convertirse en protagonista. En 2002 llegó su gran consagración con una telenovela llamada La Otra. Mira la ironía que la vida le tenía guardada con ese título, La Otra. Años después, Media Prensa de México la iba a llamar exactamente así. Pero en ese momento, ese papel la puso en la cima. Yadira era una de las caras más bellas de la pantalla, premiada, reconocida, vista en medio mundo.
Tenía detrás a un protector poderoso dentro de la empresa, un hombre al que llamaban el señor telenovela, Ernesto Alonso, una leyenda de la televisión que la cuidaba, que decidía qué proyectos le tocaban, que la blindaba dentro de la industria. Yadira pasaba sus días en los foros de grabación, en jornadas larguísimas ganando premios, recibiendo el cariño de millones de personas que la veían cada tarde. Su carrera no tenía techo, encadenó éxito tras éxito. Amarte es mi pecado, Barrera de amor, una protagonista de las grandes, de las que sostienen un horario estelar. Tú la viste, tú la seguiste. Para muchas mujeres de tu generación, Yadira era esa muchacha trabajadora de provincia que llegó a lo más alto y que se lo merecía. Quiero que entiendas lo que significaba Ernesto Alonso en su vida, porque sin él no se explica lo que vino después. Ese hombre era una institución dentro de Televisa, productor de las grandes telenovelas, con un poder enorme para decidir carreras. Tener a Ernesto Alonso de tu lado era tener un techo sobre la cabeza en una industria donde todos los días llovía. Él la cuidaba, él la colocaba, él decidía quién se le podía acercar y quién no. Yadira trabajaba bajo su sombra protectora, y esa sombra la mantenía a salvo de las intrigas, de los contratos abusivos, de los productores que devoraban a las actrices sin padrino. Cuando Ernesto Alonso murió en 2007, Yadira se quedó de golpe a la intemperie, sin su protector, en una empresa que estaba endureciendo sus reglas, vulnerable por primera vez en años. Y fue justo en ese momento, en ese hueco de desamparo, cuando apareció Juan Collado, no como un pretendiente cualquiera, como un nuevo protector, como el hombre que podía darle la seguridad que acababa de perder, un techo nuevo para una mujer que se había quedado sin el suyo. Y ahí, mi gente, es donde una mujer fuerte baja la guardia, no por débil, por humana, porque acababa de enterrar al hombre que la cuidaba y tenía miedo, y el miedo te hace agarrarte de la primera mano firme que te ofrecen. Y entonces, en 2007, pasaron dos cosas casi al mismo tiempo. La primera, que su gran protector, Ernesto Alonso, murió. De pronto Yadira se quedó sin el hombre que la cuidaba dentro de la empresa, en una industria que estaba cambiando sus reglas, donde una actriz sin padrino quedaba expuesta. La segunda, que Juan Collado entró en su vida. Y aquí, mi gente, tengo que detenerme, porque esta es la parte donde tu canal favorito de chismes te miente, y yo no te voy a mentir. Existen dos versiones de cómo empezó esa relación, y las dos tienen nombre y apellido. Te las voy a dar las dos, y tú decides cuál te suena más a verdad. La versión de Leticia Calderón es esta, que cuando empezaron a salir las primeras fotos de Juan con Yadira, el abogado todavía dormía en la casa que compartía con ella, que la relación nació de una infidelidad, con Leticia engañada en su propia cama. Lo ha dicho muchas veces, jurando por sus hijos, sin moverse un milímetro de su historia en años. La versión de Yadira Carrillo es otra. Ella ha dicho, con la misma firmeza, que su relación con Juan empezó tiempo después de que él terminara con Leticia, que cuando ellos se conocieron, él ya estaba separado, e incluso que entre una relación y la otra, Juan tuvo otros romances. Yadira ha sido tajante. Dijo, con estas palabras, que no habría podido andar con Juan Collado un solo segundo si él hubiera estado todavía comprometido con alguien, que ella jamás se metería en una relación de otro. Dos mujeres, una sola versión que las dos no pueden tener al mismo tiempo. ¿A quién le crees tú? Yo no te lo voy a resolver, porque no estuve en esa cama y tú tampoco. Y meter la mano al fuego por cualquiera de las dos sería justo lo que hace la prensa barata que tú y yo despreciamos. Lo que sí es un hecho, lo que sí existió es la foto. Una foto que publicó la revista TVI Notas, donde se veía a Juan Collado y a Yadira Carrillo besándose en un restaurante de Polanco. Y a Leticia, según ella misma contó, le llegó esa foto antes que a nadie. Imagínate enterarte así, una imagen, un beso de tu pareja con otra mujer, impreso, circulando por todo el país. No una conversación, no una explicación. Una foto en una revista que cualquiera podía comprar en cualquier puesto de periódicos. El engaño de tu marido convertido en producto, en portada, en chisme de salón de belleza, mientras tú todavía estás procesando que tu vida se acabó. Esa es otra de las crueldades de este mundo del espectáculo. Que el dolor más íntimo de una mujer se vuelve mercancía. Que mientras tú lloras en tu casa, hay gente comprando la revista que cuenta tu tragedia y comentándola en la fila del súper.
Y fíjate la ironía que la vida le tenía guardada a Yadira. Su telenovela más recordada de aquella época se llamaba precisamente La Otra. Ese fue el nombre con el que la lanzaron al estrellato. Y ese fue también el nombre con el que media prensa de México la marcó para siempre. La Otra, la que llegó, la tercera. Un personaje de ficción que la realidad le pegó en la frente como una etiqueta de la que nunca pudo despegarse. Justa o injusta, esa palabra la persiguió durante años, mientras el hombre que provocó todo seguía paseándose por el mundo como un caballero respetable. Lo único que está claro, le creas a quien le creas, es que el único hombre en medio de las dos historias es el mismo, Juan Collado, el que sabía exactamente lo que cada mujer necesitaba oír. A Leticia le decía que los rumores eran inventos de reporteros, a la otra le aseguraba que su pasado ya estaba cerrado. El hombre que manejaba la verdad de los políticos más poderosos del país sabía manejar también la verdad de dos mujeres a la vez, contándole a cada una la versión que más le convenía a él. Ahora viene lo doloroso de la historia de Yadira, porque esta mujer, que estaba en la cima, que tenía una carrera de las que no se consiguen dos veces en la vida, lo dejó todo. A partir del momento en que su vida se unió a la de Juan Collado, Yadira Carrillo desapareció de las telenovelas. Su última participación en una telenovela de aquella época fue en 2007, el mismo año del quiebre. Y después, nada, 17 años. 17 años en los que esa actriz premiada, esa protagonista, esa mujer que el público adoraba, no volvió a pararse en un foro de grabación. 17 años. Detente en ese número. No son 17 días, no son 17 meses. Son 17 años de la vida profesional de una mujer, de su mejor época, de los años en que una actriz consolida todo lo que construyó. Yadira los entregó. Cambió los foros de grabación por las cenas de la alta sociedad. Cambió el aplauso de millones por el lugar de acompañante del abogado más poderoso de México. Cambió su nombre, que ella se ganó sola, por un apellido prestado. ¿Y por qué lo hizo? Aquí cada quien tiene su lectura. La prensa rosa dirá que él la manipuló. Sus defensores dirán que fue amor, que ella eligió. Lo que no se discute es el resultado. Una mujer que generaba su propio dinero, que tenía su propia carrera, que no le debía nada a nadie, terminó dependiendo por completo de un hombre, sin trabajo propio, sin ingresos propios, con su identidad entera fundida en la de él. Eso, le pongas el nombre que le pongas, es perder. Y quiero que te detengas en lo que de verdad significan 17 años para una mujer. No es solo dejar de trabajar, es desaparecer del oficio que amas. Es ver pasar generaciones enteras de actrices más jóvenes ocupando los papeles que pudieron ser tuyos. Es que los productores que antes se peleaban por tu firma dejen de marcar tu teléfono, porque ya nadie se acuerda de que existes fuera de la sombra de tu marido. Es perder, poco a poco, sin darte cuenta, la única cosa que te hacía ser tú antes de ser la esposa de alguien. 17 años son media carrera. Son los años en que una mujer consolida todo lo que construyó. Yadira los cambió por cenas, por viajes, por una seguridad que parecía de oro y que resultó ser una jaula muy bien decorada. Y aquí, de mujer que ha visto la vida a mujer que ha visto la vida, hay algo que las dos comparten, aunque las pusieron a pelear. Las dos hicieron en su momento lo que tantas mujeres de su generación hicieron: callar, confiar, apostar todo a un hombre que les prometió que con él nunca les iba a faltar nada. A Leticia le pasó factura cuando él se fue sin despedirse. A Yadira le iba a pasar factura más tarde, de una forma todavía más cruel. Las enfrentaron, la prensa las puso una contra la otra durante años, las pintó como rivales. Y mientras ellas se miraban con recelo, el único que ganaba con esa pelea era el hombre que estaba en medio. Porque dos mujeres enfrentadas nunca se sientan a comparar sus historias. Y si lo hubieran hecho, habrían descubierto mucho antes que eran piezas del mismo rompecabezas. ¿Tú conoces a alguna mujer que dejó sus sueños por un hombre que le prometió que nunca le iba a faltar nada? Y tú sabes cómo suele terminar esa promesa. En 2012, Juan y Yadira se casaron. Fue una boda de las que salen en las portadas. Lujo por todos lados, invitados poderosos, la clase política y social de México sentada en las mesas. Una fiesta diseñada para gritarle al país que ese hombre había llegado a la cima y que tenía a una de las mujeres más bellas de la televisión a su lado para probarlo. La credencial perfecta, el trofeo perfecto.
Recuerda lo que te dije al principio sobre lo que valía una mujer famosa al lado de un hombre del poder. Pues ahí lo tienes, vestido de boda. Esa boda no fue una fiesta de enamorados, fue una declaración. Un hombre que necesitaba blindar su reputación frente a los rumores que ya empezaban a circular sobre el origen de su fortuna, mostrándole al país entero que tenía a su lado a una de las mujeres más bellas y queridas de la televisión. En las mesas de esa celebración se sentó lo más alto de la sociedad mexicana. Gente de poder, gente de dinero, gente de la política. La clase de invitados que no van a una boda por amor a los novios, sino porque estar ahí era estar donde había que estar. Y mira el detalle que la vida le tenía guardado a Juan Collado en esa fiesta. El hombre que blindaba su imagen con una boda fastuosa estaba, sin saberlo, construyendo la escena perfecta para su propia caída. Porque cuanto más alto montas el escenario, más fuerte se escucha el ruido cuando se derrumba. Y el de Juan Collado se iba a derrumbar a la vista de todos, 7 años después de esa boda, con la misma gente poderosa mirando, esta vez para otro lado. Yadira sonreía en esa fiesta sin saber, sin imaginar siquiera, que estaba firmando el principio de los años más duros de su vida. Porque la imagen de hombre intocable que Juan Collado cargaba estaba a punto de hacerse pedazos. Y cuando un imperio así se cae, no se cae solo, arrastra a quien tiene cerca, y la que estaba más cerca que nadie era ella. Quiero que respires un momento conmigo antes de seguir, porque lo que viene es la parte más dura de toda esta historia, y necesito que entres a ella con el corazón abierto. Si has llegado hasta aquí es porque historias como esta te importan. Porque entiendes que detrás de cada portada de revista hubo una mujer de carne y hueso que pagó un precio real. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, déjalo en los comentarios. Cuéntame si tú también viste a Yadira en sus telenovelas, si la recuerdas en su época buena. Esas mujeres merecen que alguien cuente su verdad completa y que no quede solo la versión de las revistas. Porque lo que estaba a punto de pasarle a Juan Collado iba a convertir a Yadira Carrillo en algo que ninguna actriz quiere ser. No la protagonista de una telenovela, la protagonista de un escándalo nacional. El 7 de julio iba a ser un día normal para casi todos en México. Para ella, fue el día en que el suelo se abrió. Era el 9 de julio de 2019, un día caluroso en la Ciudad de México. Juan Collado estaba comiendo en un restaurante de lujo, rodeado del mundo al que pertenecía. Y entonces entraron los agentes. Los agentes de la Fiscalía General de la República entraron al restaurante y, delante de sus socios, delante de un comedor lleno de gente importante, le pusieron las esposas a Juan Collado. El hombre que durante años manejó los secretos más delicados del poder político de México fue sacado a plena luz del día, esposado como cualquier otro detenido. La acusación era gravísima: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que la gente conoce como lavado de dinero. Piénsalo, el abogado de presidentes, el que sacó de la cárcel a otros, el que sabía cómo funcionaban por dentro los juzgados de este país, terminó él mismo dentro de una celda del reclusorio norte de la Ciudad de México. El cazador en la jaula, el que blindaba a los poderosos, de pronto sin nadie que lo blindara a él. Para que midas la altura desde la que cayó este hombre, déjame recordarte a quienes había defendido. Juan Collado fue el abogado que logró sacar de prisión a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas, uno de los casos más sonados y polémicos de la historia reciente de México. Llevó asuntos de la familia Salinas, defendió a líderes sindicales acusados de enriquecimiento y fue el abogado de confianza de Enrique Peña Nieto, al punto de que manejó el divorcio del propio expresidente. Sí, ese divorcio, el que le abrió la puerta a Peña Nieto para casarse después con la actriz a la que todo México conoció como La Gaviota. Acuérdate de ese nombre, La Gaviota, porque al final de esta historia voy a volver a ella y vas a entender por qué. Ese era el tamaño de Juan Collado, un hombre con un pie metido en cada secreto del poder en México. Y verlo salir esposado de un restaurante a plena luz del día fue como ver caer una estatua. La gente no lo podía creer. El intocable, tocado, el que mandaba a una celda. Y mientras Juan Collado entraba a esa celda, en su casa había una mujer viendo cómo el mundo de privilegios que él le había construido se desmoronaba en cuestión de horas. Yadira Carrillo, la gran señora de las fiestas de Polanco,
la esposa del hombre del poder. De un día para otro su vida se convirtió en otra cosa completamente distinta. Esa mañana, cuando Yadira se despertó, era la esposa de uno de los hombres más poderosos de México. Para cuando se acostó esa noche, era la esposa de un acusado de delincuencia organizada, con el apellido manchado en todos los noticieros del país. En unas cuantas horas, todo lo que ella creía sólido se volvió arena, y le tocó decidir, en ese momento, qué clase de mujer iba a ser frente al desastre. Pudo soltarle la mano. Mucha gente lo habría entendido. En cambio, eligió quedarse. Eligió pelear por él. Esa decisión, tomada en el peor día de su vida, la iba a definir durante los siguientes 4 años. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y es la parte más dura, así que quiero prepararte para ella. Quizá tú sabes lo que es quedarte al lado de alguien en su peor momento, aunque te cueste, aunque el mundo entero te diga que te vayas. Quizá tú fuiste esa mujer que aguantó, que sostuvo, que cargó con todo cuando el hombre que tenías al lado ya no podía cargar ni consigo mismo. Quizá lo hiciste por amor, quizá lo hiciste por compromiso, porque cuando te casas crees de verdad en eso de las buenas y las malas. Lo que Yadira Carrillo hizo durante los siguientes 4 años es una de las muestras de lealtad más extremas que ha visto la farándula mexicana. Y al mismo tiempo, vista con el tiempo, una de las más dolorosas. Tú entiendes lo que es aguantar golpe tras golpe y cerrarte por dentro solo para poder seguir de pie. Eso fue lo que ella hizo, delante de todo un país, cada semana durante 4 años. 4 años, 2 meses y 11 días. Ese fue el tiempo exacto que Juan Collado pasó preso. Y durante ese tiempo, Yadira Carrillo se convirtió en su sombra, en su voz, en su escudo. Cada semana se presentaba en las puertas del reclusorio cargando recipientes con comida casera para su marido. Llevaba ropa, llevaba lo que hiciera falta. Y cada vez que llegaba, ahí estaban las cámaras de los programas de espectáculos esperándola. Yadira pasó de las portadas de las fiestas a las portadas de la tragedia. La actriz, que durante años había vivido entre lujos, empezó a aparecer de otra manera. Se acabaron los trajes de diseñador y las joyas. Llegaba al penal con prendas sencillas, el rostro lavado, marcada por el cansancio, y frente a las cámaras hablaba. Defendía a su marido, aseguraba que era inocente, repetía que tenía fe en la justicia. Hablaba de los problemas de salud de Juan con una angustia que parecía no tener fondo, contando de padecimientos del corazón, de operaciones, de un hombre que se apagaba tras las rejas. Hubo una frase de Yadira en esos años que a mí me parte. Le preguntaron cómo aguantaba. Y ella, con esa mezcla de entereza y dolor, contestó algo así como que se te rompe la voz, que empiezas a sentir, y que entonces tu cuerpo, tu mente, tu alma, hacen lo único que pueden para sobrevivir, que es cerrarse, cerrarse para aguantar un golpe, y otro, para poder continuar. Eso dijo. Una mujer cerrándose por dentro, apagando lo que sentía, solo para poder pararse otro día más frente a la puerta de una cárcel. Cuando por fin él salió de prisión, todavía delicado de salud, le preguntaron a Yadira cómo lo estaba cuidando, y ella soltó una frase que lo dice todo sobre cómo se entendía a sí misma dentro de ese matrimonio. Dijo que para eso él tenía mujer, para eso tiene mujer, como si su función, su lugar en el mundo, fuera estar disponible para cuidarlo a él, no para vivir su propia vida, para servir a la de él. Esa entrega absoluta, que en una telenovela se vería romántica, en la vida real es otra cosa mucho más triste. Y hay una pieza de esta historia que pocos se detienen a mirar, pero que muestra lo lejos que llegó esto. Los problemas de salud de Juan Collado, sus padecimientos del corazón, sus operaciones, llegaban al público casi siempre a través del llanto de Yadira. Era ella la que ponía la cara, la que contaba con angustia lo grave que estaba su marido. Un reporte médico frío no conmueve a nadie, pero una mujer hermosa llorando por la vida de su esposo, eso conmueve, eso presiona, eso ablanda. El dolor de Yadira, sin que ella lo supiera, se había convertido en una herramienta legal. Su sufrimiento empujaba, frente a la opinión pública, la idea de que ese hombre merecía salir por motivos humanitarios. Ella lloraba de verdad, pero esas lágrimas verdaderas estaban trabajando para una estrategia. Y mira lo que esos años le hicieron por fuera.
porque el cuerpo siempre cuenta la verdad, que la boca calla. La Yadira que entró a esos 4 años era una mujer en la plenitud, glamurosa, cuidada, deportada. La Yadira que salió de ellos había envejecido a la vista de todos, marcada por el cansancio de defender lo indefendible semana tras semana. Cada viernes, cada visita, cada declaración frente a los micrófonos le iba quitando un poco. 1460 días, más o menos, cargando comida a un penal, repitiendo diagnósticos médicos que ella misma apenas entendía, pidiéndole al país que creyera en la inocencia de un hombre mientras el país la miraba con una mezcla de lástima y de burla. Y en cada una de esas visitas, sin que ella lo viera, se repetía la misma escena de fondo. Una mujer dándolo todo por un hombre. El mismo guión de Leticia, 16 años antes. Solo que esta vez el escenario tenía la reja de un penal como telón y una fila de visitas que se repetía cada semana. Yadira estaba escribiendo, sin saberlo, el segundo acto de una obra que ya conocíamos el final. Porque el hombre por el que sacrificaba todo era el mismo que ya había demostrado una vez lo que hacía cuando una mujer dejaba de servirle. Y dijo otra cosa que define quién es ella. Habló de lo que para ella significa un matrimonio, que si te casas es para estar en las malas y en las buenas, pero sobre todo en las malas. Que ella le decía a Juan, no importa cuántos años te dejen aquí, los que sean, yo voy a estar aquí contigo siempre. Léelo otra vez, yo voy a estar aquí contigo siempre. Esa promesa la cumplió hasta el último día. Le costó la carrera, le costó la salud, le costó 4 años de su vida pegada a la reja de un penal, pero la cumplió. Hay quien la criticó. Hubo gente que se burló en redes, que le dijo que estaba defendiendo lo indefendible, que era una ingenua, que para qué tanto sacrificio. Y ella lo aguantó también. Aguantó las críticas además del dolor, en una soledad que ella misma describió como asfixiante dentro de su propia casa. Porque eso es lo que casi nadie ve, que mientras una mujer da la cara por su marido en la cárcel, por dentro está completamente sola. Ahora quiero que veas las 2 vidas al mismo tiempo, porque aquí empieza algo que la vida no escribió por casualidad. En esos mismos 4 años, mientras Yadira se consumía en las salas de espera de un penal, ¿qué hacía Leticia Calderón? Trabajaba. Leticia volvió a los foros de Televisa con todo. Interpretó villanas memorables, de esas que el público no olvida. Mantuvo su carrera viva, sus hijos educados, su casa de pie con su propio dinero. Cuando le preguntaban por el escándalo de su exmarido, respondía con una calma de mujer que ya no le debe nada a nadie. Su vida no dependía de lo que le pasara a Juan Collado. La había construido lejos de él, con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. El contraste se volvió un espectáculo que el país entero miraba en tiempo real. De un lado, una actriz trabajando, vigente, interpretando personajes que la gente comentaba al día siguiente. Del otro, una actriz haciendo fila en un penal, cargando recipientes de comida, contándoles a los reporteros lo mal que estaba su marido. Cada vez que Yadira salía a defender la inocencia de Juan con los ojos llenos de lágrimas, una parte del público se conmovía y otra parte la atacaba sin piedad. Le decían ingenua, le decían que estaba defendiendo lo indefendible, se burlaban de su lealtad. Y ella tenía que tragarse esas críticas además de su propio dolor, porque cada palabra que decía frente a las cámaras era examinada, juzgada y convertida en burla en las redes. Imagínate cargar con todo eso, con el marido preso, con la carrera abandonada, con el país juzgándote por amar a quien amas. Y por dentro, una soledad que ella misma describió después como asfixiante, dentro de su propia casa, en su propia cama. Porque eso es lo que nadie ve detrás de la mujer fuerte que da la cara, que cuando se apagan las cámaras del reclusorio y vuelve a casa, no hay nadie. Solo el eco de una mansión enorme y vacía, y la cuenta regresiva de unos años que se le iban de las manos sin que ella pudiera detenerlos. Una mujer atada al número de expediente de un hombre, la otra dueña de su propio nombre, una esperando en la reja, la otra parada en un foro de grabación, bajo las luces, haciendo lo que mejor sabe hacer. El espejo empezaba a formarse, y todavía no llegaba lo más impresionante. Leticia, además, hizo algo que dice mucho de su tamaño como persona. Cuando le preguntaron por los hijos,
Ella aclaró que las puertas siempre estuvieron abiertas para que Luciano y Carlo vieran a su papá, mientras se respetaran las reglas. Cuando Juan salió, ella celebró que sus hijos pudieran convivir con él. Dijo, con todas sus letras, que de eso se trata la vida. De que sus hijos estén con su padre, sin rencor, sin usar a los niños como arma. Una mujer que decidió, por el bien de sus hijos, no envenenarles el corazón contra su padre, aunque a ella ese hombre le hubiera roto el suyo. Y aquí es donde te pido que vuelvas a esa frase que te dije que guardaras al principio. Nunca le dijo adiós. Ese era el hombre que Yadira Carrillo defendía cada semana frente a las cámaras. El mismo que años atrás se había ido de la casa de Leticia sin despedirse, dejándole en muletas, dejando que se enterara por un closet vacío. La mujer que ahora le llevaba comida a la cárcel estaba defendiendo, con todo su corazón, a un hombre que ya había demostrado con hechos de que era capaz cuando una mujer dejaba de servirle a sus planes. Yadira lo sabía, el país entero lo sabía. La historia de Leticia era pública, y aún así ella creyó. Creyó que con ella sería distinto. Creyó que su lealtad valdría algo. Esa es la trampa más cruel de todas. Hacerte creer que tu sacrificio te protege. Que si das suficiente, si aguantas suficiente, si amas suficiente, entonces a ti no te van a hacer lo que le hicieron a la anterior. Mientras Yadira lloraba frente a las cámaras pidiendo por la salud de su marido, ese marido la observaba desde la celda y aprovechaba cada lágrima. Porque un hombre encerrado, acusado de delincuencia organizada, necesitaba con desesperación algo que le diera simpatía ante la opinión pública. Y nada da más simpatía que ver a una mujer hermosa, conocida y amada, sufriendo por amor. El dolor real de Yadira se convirtió en la mejor herramienta de relaciones públicas que Juan Collado podía tener. Sus lágrimas trabajaban para él. ¿Funcionó? En buena medida, sí. La presión de ver a una esposa angustiada hablando de la salud delicada de su marido fue parte del clima que rodeó su proceso. Y aquí tengo que ser justo contigo y con la verdad, porque tu canal de confianza no te miente ni siquiera cuando la verdad le quita un poco de veneno a la historia. Juan Collado con el tiempo salió, y no solo salió, fue declarado inocente. En enero de 2024, un juez determinó que no había elementos para sostener los cargos principales en su contra. Legalmente quedó limpio. Eso es un hecho, y te lo digo aunque incomode, porque la verdad completa es lo único que vale. Pero el hecho de que la justicia lo declarara inocente de aquellos delitos no borra lo otro. No borra el closet vacío de Leticia. No borra lo que estaba a punto de hacer con Yadira. Porque cuando Juan Collado por fin recuperó su libertad, cuando ya no necesitó que una mujer llorara por él frente a las cámaras, hizo exactamente lo que un hombre así hace con una herramienta que ya cumplió su función. La guardó y se fue. Lo que pasó cuando Juan Collado recuperó su libertad y a dónde se fue y con quién es lo cuarto que te prometí. Y es el momento en que el espejo entre estas dos mujeres se completa de la forma más exacta y más cruel que te puedas imaginar. Aquí viene lo cuarto que te prometí, y es donde todo lo que te he contado cierra el círculo. En septiembre de 2023, después de 4 años, 2 meses y 11 días encerrado, Juan Collado salió del reclusorio norte. Salió por motivos de salud, con un brazalete electrónico en el tobillo, con la condición de no salir del país y de firmar cada semana. Yadira lo recibió como una victoria. Después de tanto sacrificio, su hombre estaba en casa. Y unos meses más tarde, en enero de 2024, llegó la noticia que ella tanto esperó. Un juez lo declaró inocente de los cargos principales. Juan Collado quedó libre y limpio, sin brazalete que lo amarrara a México, sin proceso que lo atara a esa casa. Imagínate la escena que cualquiera esperaría. La pareja que sobrevivió al infierno, por fin libre, por fin junta, recogiendo los pedazos para empezar de nuevo. Eso es lo que merecía la historia de amor que Yadira creyó estar viviendo. Eso es lo que su lealtad de tantos años debería haberle comprado. No fue lo que pasó. En cuanto recuperó su libertad total, Juan Collado puso tierra de por medio. Se fue a vivir a Madrid. Y aquí tengo que volver a hacer lo que siempre hago contigo, que es separar lo que es un hecho de lo que es versión de la prensa, porque esa es la única forma de contar una historia sin convertirla en mentira. Lo que viene ahora viene de los reporteros de Espectáculos de México, de gente como Ana María Alvarado, Inés Moreno y otras voces de la farándula, no de una confirmación de los protagonistas. Te lo doy como lo que es, versiones.
pero versiones que coinciden entre sí y que poco a poco se fueron confirmando. Según esos reportes, en Madrid, Juan Collado empezó una nueva relación, una mujer mucho más joven que Yadira, colombiana. La prensa hasta dio un nombre, Cata, y una edad 44 años. Dijeron que el abogado no se escondía, que se le veía caminando con ella por las plazas, comiendo en restaurantes, paseando tranquilo como si nada. Una periodista llegó a decir que la había desechado, que la cambió por una más joven, por una que no conocía todo su pasado, por una que todavía no había sufrido lo que Yadira ya había sufrido. Incluso se habló de que él le había puesto casa a la nueva pareja en España, y que la propia familia de Juan, un excuñado, terminó confirmando que la relación con Yadira ya había acabado. En medio de todo ese ruido, salió otro rumor, de esos que la prensa suelta para echarle más leña al fuego. Se dijo que parte del pleito venía por dinero, que había un fideicomiso, un fondo que Juan habría destinado a sus hijos con Leticia, y que Yadira habría hecho un uso indebido de él. A Leticia la abordaron para preguntarle por qué era sobre sus propios hijos. Y mira la altura con la que respondió esta mujer. Dijo que no tenía la menor idea, que ella no sabía nada de eso, y que lo que Juan hiciera con su dinero era problema de él. Y remató con una frase que es un manual entero de cómo se cierra un ciclo. Dijo que ella ya había hecho su testamento y que sus hijos eran sus únicos herederos. Traducido, mi gente, lo que Leticia estaba diciendo es que ella no dependía del dinero de ese hombre ni un peso, que lo de sus hijos lo tenía resuelto por su cuenta y que esos chismes de fortunas y fideicomisos no le quitaban el sueño. Mientras dos personas se peleaban supuestamente por el dinero de Juan, ella ya había construido su propia casa con sus propios ahorros, lejos de toda esa guerra. Esa es la diferencia que el tiempo terminó marcando entre las dos mujeres. Una nunca puso su seguridad en manos de ese hombre. La otra lo entregó todo y cuando él se fue, se quedó enredada en pleitos por una fortuna que nunca fue suya. ¿Y cómo se enteró Yadira? Esta es la parte que tienes que escuchar despacio. Yadira se enteró de que su matrimonio se estaba acabando por la misma puerta por la que Leticia se había enterado 16 años antes. Por las revistas, por la prensa, por los rumores que circulaban mientras ella en México seguía hablando de su marido como si todo estuviera bien. Porque al principio, Yadira negó todo. Negó la separación con una fuerza que partía el alma. Cuando los reporteros la abordaron a la salida de Televisa y le preguntaron si se estaba divorciando, ella respondió, palabras textuales, que Juan y ella estaban tan bien, que hablaban todos los días, que él era tan precioso con ella, que estaba tan amada, cuidada, protegida, pegada a él y él a ella. Y cerró con una frase que ahora duele de solo repetirla. Y así va a ser toda la vida. Toda la vida. Lo dijo mientras, según la prensa, ese mismo hombre paseaba por Madrid con otra mujer del brazo. Tú has visto a una mujer defender un amor que ya se le fue, solo porque no soporta aceptar que todo su sacrificio no sirvió de nada. Quizá esa mujer fuiste tú alguna vez, y por eso esto te toca tan adentro. Con el tiempo, Yadira ya no pudo seguir negándolo. Terminó reconociendo la separación, pero lo hizo a su manera, con una dignidad que se parece, aunque ella quizá no lo vea así, a la dignidad de Leticia. No salió a destrozar a Juan. Dijo que se llevaban muy bien, que hablaban casi todos los días, que se decían cosas bonitas. Habló de agradecimiento. Dijo que se estaba reinventando, paso a paso. Negó que la causa fuera una infidelidad y lo enmarcó en que cada quien tenía proyectos distintos. Una mujer recogiendo los pedazos con la frente en alto, eligiendo el buen recuerdo por encima del rencor. Y ese mismo año, el 2025, fue uno de los más duros de su vida. No solo enfrentó el final de su matrimonio, también le diagnosticaron cáncer a su hermana, todo al mismo tiempo. La salida de su marido, la enfermedad en su familia, el peso de 17 años entregados a una vida que se le deshacía entre las manos. Y aún así, esta mujer encontró fuerzas para hacer lo único que de verdad la podía salvar. Volvió a trabajar. Después de casi 2 décadas fuera de los foros, Yadira Carrillo regresó a la televisión como protagonista de una telenovela producida por José Alberto Castro. Volvió a pararse frente a las cámaras. Volvió a ser actriz, que es lo que siempre fue antes de convertirse en la esposa de un hombre del poder. Volvió a recuperar su nombre, ese nombre que se ganó sola en provincia a base de trabajo.
y que durante 17 años quedó sepultado bajo un apellido prestado. La gente la recibió con cariño, con nostalgia, con respeto por la mujer que había aguantado tanto y que ahora elegía ser dueña de su propio tiempo. Y aquí, mi gente, se completa el espejo. Aquí está la justicia poética de la que te hablé. La mujer a la que media prensa señaló durante años como la otra, la que supuestamente llegó a quitarle el marido a Leticia Calderón, terminó viviendo casi exactamente lo mismo que vivió Leticia. Un hombre que se va, una mujer que se entera por las revistas. Un amor entregado por completo que un hombre del poder usa mientras le sirve y suelta cuando deja de servirle. El público lo dijo solo, en los comentarios, en las redes, antes que cualquier periodista. Le hicieron lo que ella hizo, el karma, el espejo. Pero yo quiero que veas algo más fino que el karma, porque si esta historia se queda solo en el espejo, nos perdemos lo importante. Lo importante no es que Yadira le pasara lo mismo. Lo importante es lo que las dos mujeres revelan juntas, sin proponérselo. Que para Juan Collado, las dos fueron lo mismo. Un activo, una credencial, un rostro famoso que validaba su lugar en el mundo. Mientras le servían, las tuvo cerca. Cuando dejaron de servirle a su mapa de poder, las dejó. A la primera en muletas, a la segunda desde el otro lado del océano. La forma cambió. El fondo, asqueroso, fue idéntico. Para él las mujeres tenían fecha de caducidad. A las dos las dejó igual, y a las dos también las dejó sin decir adiós. A Leticia con un closet vacío. A Yadira con un silencio que ella tuvo que romper sola, frente a las cámaras, reconociendo lo que el hombre que decía amarla nunca tuvo el valor de decirle de frente. Nunca le dijo adiós, a ninguna de las dos. Entonces, ¿qué quedó? Eso es lo que cierra lo cuarto que te prometí. Quedó lo único que un hombre así, con todo su poder, con todos sus contactos, con toda su fortuna, jamás les pudo arrancar. Su propia identidad. Las dos perdieron al mismo hombre. Ninguna de las dos perdió lo que de verdad importaba. Una nunca soltó su nombre. La otra lo fue a rescatar del fondo y volvió con él en la mano. Esa terquedad de seguir siendo ellas mismas, después de él, a pesar de él, es la única victoria real en toda esta historia. Y fíjate cómo el tiempo terminó dándole a cada una lo que sembró. Leticia, que nunca dejó de trabajar, que crió sola a sus hijos, que rechazó el dinero con cadenas, no solo conservó su carrera, encontró la paz. Hasta volvió a abrir su corazón y lo contó tranquila, sin esconderse, sin vergüenza, una mujer enamorada otra vez en una etapa de su vida en la que muchas creen que ya no toca. Construyó su casa con su propio esfuerzo y les enseñó a Luciano y a Carlo, con el ejemplo, que el trabajo honesto es la única seguridad que nadie te puede quitar. El público la bautizó como la dama, y no por sus vestidos ni por su dinero, por la elegancia con la que cargó durante años la traición más pública de su generación, sin convertirse nunca en una mujer amargada. Yadira, por su parte, tuvo que tocar el fondo más duro para empezar a subir. El 2025 le quitó al marido y le puso encima la enfermedad de su hermana, todo al mismo tiempo, en el mismo año. Cualquiera se habría quedado en el suelo. Ella, en cambio, hizo lo más valiente. Se levantó y volvió a trabajar. Volvió a ser actriz. Y cada día que se para frente a una cámara, cada escena que graba, es una manera de recuperar los 17 años que dejó atrás. No los va a recuperar todos. El tiempo no se devuelve. Pero está reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, lo mismo que Leticia construyó 2 décadas antes. Su propio nombre, su propia voz, su propia vida, sin un hombre que la maneje desde la sombra. Ella misma lo dijo, cuando le preguntaron cómo estaba llevando todo. Habló de reinventarse, de ir paso a paso, de agradecer lo vivido sin quedarse anclada en el dolor. Y aunque negó que hubiera un divorcio firmado, aunque eligió hablar de Juan con cariño, en lugar de con veneno, en sus palabras se notaba a una mujer que ya había entendido algo importante, que su vida no se acababa con él, que todavía le quedaba mucho por delante. El público lo sintió, y por eso le recibió de vuelta con los brazos abiertos. Porque la gente perdona a quien amó demasiado. La gente entiende a la mujer que se equivocó por entregarse de más. Lo que la gente admira de verdad es a la mujer que encuentra fuerzas para reconstruirse después de haberlo perdido todo. Y eso fue exactamente lo que hizo Yadira.
delante de los mismos que un día se burlaron de ella. Dos caminos distintos, el mismo destino final. Dos mujeres que un hombre del poder quiso convertir en accesorios de su éxito y que terminaron demostrando cada una a su manera que valían mucho más que el lugar que él les asignó. Ahora déjame preguntarte algo. De mujer que ha vivido a mujer que ha vivido, ¿dónde estaba el sistema que debía proteger a estas dos mujeres? ¿Dónde estaba la prensa, que prefería vender la versión cómoda antes que la verdad? ¿Dónde estábamos todos nosotros que las veíamos en nuestra televisión y aplaudíamos al hombre del brazo? Porque lo más incómodo de esta historia es que el mecanismo que la hizo posible sigue funcionando. Sigue habiendo hombres del poder que coleccionan mujeres famosas como trofeos. Sigue habiendo una maquinaria que limpia imágenes a cambio de dinero. Y siguen siendo ellas las que pagan el precio cuando el trofeo se vuelve incómodo. Y lo más duro de aceptar es que esto no pasó en secreto. Pasó delante de nosotros. Las revistas que comprábamos, los programas que veíamos, las portadas que comentábamos, todo eso fue parte de la maquinaria. Cuando aplaudíamos al abogado poderoso del brazo de la actriz hermosa, estábamos validando el sistema que las usaba. Cuando nos creíamos la versión bonita que alguien pagó por imprimir, estábamos ayudando a enterrar la verdad. No con mala intención, con inocencia, pero el resultado fue el mismo. Dos mujeres cargaron solas un peso que toda una sociedad les ayudó a poner sobre los hombros. Y eso, mi gente, debería incomodarnos a todas. Porque la próxima vez que veas a un hombre poderoso con una mujer famosa convertida en adorno, en accesorio, en prueba de su éxito, vas a acordarte de esta historia. Y vas a mirar esa foto con otros ojos. Esa es la verdadera razón por la que estas historias hay que contarlas. No por morbo, no por chisme, sino para que ninguna mujer que esté viviendo algo parecido se sienta sola, ni se crea el cuento de que su sacrificio la va a salvar. Porque a un hombre que trata a las personas como activos con fecha de caducidad, no hay sacrificio que lo cambie. Lo único que cambia las cosas es que una mujer se quede con lo que es suyo, su nombre, su trabajo, su voz, su vida. Eso, ningún hombre del poder te lo puede quitar, por más closets que vacíe y por más océanos que cruce. Vuelve conmigo, por última vez, a esa casa del sur de la Ciudad de México, en el otoño de 2007. A esa mujer en muletas, abriendo un closet vacío, preguntándole a la empleada qué pasó con la vida de su marido. Esa imagen, que al principio de este video parecía solo el final triste de un matrimonio, ahora la entiendes completa. Ese closet vacío fue el primer capítulo de un patrón. Y 16 años después, del otro lado del mar, otra mujer iba a vivir su propia versión de ese mismo vacío. El mismo hombre, el mismo silencio, el mismo adiós que no llegó. Nunca le dijo adiós. Y si esta historia te dejó pensando en cómo un hombre del poder puede tomar a una mujer, usarla mientras le sirve y soltarla cuando deja de servirle, hay otra historia que tienes que escuchar. La de una mujer que también fue hermosa, también fue admirada, también fue la esposa perfecta en la foto. Angélica Rivera, la gaviota, convertida en el producto más caro de un presidente. Tú la viste en tu televisión todas las noches. Lo que no viste fue el precio que pagó por esa corona. Esa historia está aquí mismo esperándote y es el espejo perfecto de la que acabas de escuchar. Antes de irte, déjame pedirte algo. Esta historia la vivimos juntas, mi gente. Desde México hasta Estados Unidos, desde Colombia hasta Argentina, donde quiera que estés escuchándome ahora. Muchas de ustedes crecieron viendo a Leticia en Esmeralda, llorando con ella cada noche. Muchas vieron a Yadira en sus telenovelas y la quisieron. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer recuerdo de ellas. ¿Qué telenovela veías? ¿En qué momento de tu vida estabas cuando las descubriste? Porque tu historia es parte de esta historia y aquí siempre te vamos a contar la verdad completa, la que las revistas nunca se atrevieron a publicar. Dos mujeres, un solo hombre y un closet que, 16 años